La gente no quiere ceder ni un centímetro de su nivel de vida, ni un centímetro de su confort, ni un centímetro de su comodidad. La gente sí quiere salvar el planeta y que todo sea sostenible, pero no a su costa. Sí. Y la única forma de conseguir que esas dos cosas sean compatibles es la tecnología. Hola a todos y bienvenidos a Pasemos el Rato. Hoy les tengo un invitado de lujo con el fundador y CEO de la competencia automovilística Extreme E. Él es fundador y chairman de la Fórmula E de la FIA. Estoy hablando de ni más ni menos que Alejandro Agag y no van a querer perderse un solo segundo de este fenomenal episodio 44. Ya nos vemos. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es tener un mundo que se hace trizas y no estar haciendo nada por él. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canayer y hoy hablamos con Alejandro Agag de tecnología y cambio climático. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Alejandro Agag. Alejandro, bienvenido a Pasemos el Rato y muchas gracias nuevamente por estar acá conmigo. Nada, encantado, muchas gracias de saludarte. Bueno, Alejandro, me enteré que estás releyendo la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. ¿Qué te ha sorprendido de esta saga al releerla tantos años después de haber sido publicada? Bueno, lo que me sorprende de la saga es que no solo no se pasa de actualidad, sino que cada vez gana más actualidad. Según van pasando acontecimientos, y la primera vez que leí La Fundación yo creo que debió ser pues, cuando tenía 20 y pocos años, hace 30 años. Desde entonces han pasado muchas cosas por la vida de todo el mundo y han pasado muchas cosas en la vida de nuestro planeta. Desde el cambio climático hasta los conflictos que hemos visto, la caída del muro de Berlín, que pasó más o menos cuando yo estaba leyendo La Fundación por primera vez, un nuevo orden mundial. Y hay muchos paralelismos con la filosofía y con el mensaje que hay detrás de la Fundación. Y para mí es un libro que nunca se pasa de moda. Para mí Asimov era alguien que vio el futuro y que me inspiró muchísimo. Y no solo los libros de ciencia ficción, también los libros de divulgación científica de Asimov eran libros que yo devoraba cuando tenía pues 15 años, 12 años, 14 años, desde muy pequeño leía a Isaac Asimov. Y releer La Fundación es siempre un placer. La he releído muchas veces, no es la primera vez que la releo, sino que yo creo que he debido leer La Fundación 7, 8 veces ya, pero cada vez que la leo me gusta más. Con mucha ilusión vi los primeros capítulos de La Fundación, de la serie que hizo Apple, pero no reflejan realmente lo que es el mensaje del libro de Asimov. ¿Y qué encuentras de los distintos temas? ¿Cuál crees que puede ser uno o dos de los más relevantes que están aplicando a nuestro mundo hoy día? Bueno, para mí lo más interesante que tiene la trilogía de La Fundación es, por supuesto, la psicohistoria. Es decir, el poder mezclar en términos estadísticos la psicología humana y los movimientos de la psicología humana, que son imposibles de predecir en un solo individuo, pero que como conjunto sí que se pueden predecir, mezclarlos o integrarlos en unas fórmulas matemáticas que te permitan, en términos estadísticos y globales, predecir los acontecimientos futuros. Y que solo los puede desviar de los raíles en los que van, en los raíles de la historia, digamos, solo los puede desviar un individuo muy especial que no haya sido capaz de capturarse en las ecuaciones, ¿no? Una individualidad que sea tan extrema, desgraciadamente para el mal a veces, para el bien otras, que pueda sacar a la civilización de los raíles en los que va. Hoy un ejemplo que estamos viendo es el de, por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin, que está desbaratando una situación que antes de que él tomase esta medida tan extrema y tan malvada de iniciar una invasión, una guerra unilateral, pues la cosa no pintaba mal. Teníamos una globalización que habíamos conseguido, teníamos un nivel de eliminación de pobreza en el mundo importante, teníamos unos progresos tecnológicos importantes, teníamos, aunque había problemas, pero más o menos la civilización era en una dirección que no era mala. Y un individuo la ha sacado de los raíles. Yo creo que eso se entiende bien si se ha leído también la trilogía de La Fundación. Es interesante, pues bueno, este paralelo que tú claramente haces con Vladimir Putin y la situación de Rusia,
Tú fuiste político en una época y ya podremos hablar más en detalle de eso. Pero lo que es muy complicado es que tú estás con una misión de vida, que es empezar a ayudar de alguna manera, con un granito de arena, a que el cambio climático no nos azote tan fuerte. Y lo que hizo Vladimir Putin le pone mucho estrés, creo, a la humanidad como para que no ponga su atención 100% y se centre en este problema tan gigante y ahora pues tengan que ver qué hacen con Rusia y qué hacen con la economía, etcétera. Quisiera saber qué otras enseñanzas, y ya no son solamente, digamos, de Asimov, sino de la ciencia ficción, has encontrado tú para tus negocios. Vamos a ver, volviendo a Asimov, que es el principal, y podemos ir luego a otros, yo sería parte del gran rebaño que va en la dirección de las grandes tendencias, digamos, psicohistóricas. Y se entiende muy bien lo que está pasando en el mundo en ese sentido. Llega una amenaza, que es el cambio climático, la humanidad la entiende y la humanidad, siguiendo las ecuaciones lógicas de Asimov, reacciona. La humanidad empieza entonces a tomar medidas en los distintos campos, en las distintas áreas, y esas medidas las van tomando elementos dentro de esa humanidad, de ese grupo de personas. Yo estoy en esa tendencia, digamos. Yo sigo a la dirección general de la reacción que indican las ecuaciones de la psicohistoria, digamos, ¿no? Yo soy uno más. Digo, por aquí va la dirección. Pues yo me voy a dedicar a hacer carreras de coches eléctricos. ¿Por qué? Porque la dirección general en la que tiene que ir todo el mundo es la de hacer cosas más sostenibles. Bien. Yo estoy en la dirección, digamos, correcta en cuanto a la evolución de la historia. Nos llega una amenaza y hay que reaccionar a ella, reaccionamos como una especie todos juntos y vamos hacia la solución. Ahora hay uno que sería, en el caso, y estoy seguro que has leído la fundación, sería el mulo. El mulo es Putin. Correcto. Entonces, el mulo de la fundación es un personaje que no está dentro de las ecuaciones y que se desvía. Y el problema es que la desviación que introduce va en la dirección exactamente que tú dices. Es una dirección que rompe con el progreso que se va haciendo hacia la sostenibilidad. ¿Por qué? Específicamente porque va a complicar el suministro de materias primas que son necesarias para la construcción de las baterías, por ejemplo. Porque va a crear una crisis energética que va a hacer que muchos países vuelvan a tener que confiar en el petróleo, en los combustibles fósiles para su suministro de energía y se olviden de la transición a las renovables, que es más cara, porque ha introducido también una inflación, porque ha introducido una presión en el nivel de vida, etcétera, etcétera, que va a hacer que volvamos, que sea una regresión. Y eso lo provoca un solo individuo, pero al tener tanto poder y tomar una decisión tan radical en contra de la tendencia general que indican las ecuaciones, ha desbaratado, que es lo que le pasó al plan Sheldon en la fundación. Un individuo, el mulo, desbarató el plan Sheldon y tuvo que venir la segunda fundación a volver a restablecer el orden y a volver a poner la evolución de la historia en sus raíles, que es lo que esperemos que se consiga hacer pues, cuando se solucione la cuestión de Putin, del mulo que es Putin. Totalmente. También otra manera de ver, como tú defines al mulo, es como el cisne negro, ¿no? Es un outlier, una cosa totalmente inesperada que viene y, pues, como dicen ustedes los españoles, se carga absolutamente en todo. Antes de que entremos en tus proyectos y cómo estás ayudando tú con tu grano de arena, solamente tengo una última pregunta ligeramente relacionada con ciencia ficción y es, en una charla muy interesante que tú haces para TED en Monte Carlo, cuentas que la meta de los seres humanos para que podamos ser, digamos, pues extendamos nuestra vida, requerimos viajar más rápido que la velocidad de la luz. Sí. Quisiera saber, bueno, yo ya lo sé, pero me gustaría que se lo contaras a mis oyentes. ¿Cuál es tu plan para que podamos ser una especie interplanetaria? Teniendo en cuenta pues que acá nos vamos a morir de una manera u otra en el largo plazo. Sí, bueno, el problema es que yo no tengo un plan para que seamos una especie interplanetaria. Yo lo que tengo es una certeza y es que necesitamos una cosa para ser una especie interplanetaria. Si no conseguimos esa cosa, nunca seremos una especie interplanetaria. Y esa cosa es poder viajar a una velocidad mayor que la luz. En todos los libros de ciencia ficción, digamos, intergalácticos o interestelares, existe un mecanismo para viajar más rápido de la velocidad de la luz. Unos le llaman el Star Drive,
Otros le llaman, en la Guerra de las Galaxias, en Star Wars, el salto al hiperespacio, hyperspace, entonces las luces así blancas pasando, es decir, todo el mundo tiene un sistema para viajar más rápido que la velocidad de la luz. Pero nadie explica cómo. Hay explicaciones teóricas y ya Albert Einstein empezó a elucubrar. Él mismo fue el que dijo, por la teoría de la relatividad, que nunca se podría viajar más rápido que la luz, pero hay teorías de que el espacio se puede doblar y si tú acercas un punto a otro del espacio ya no te hace falta viajar a la velocidad de la luz entre esos dos puntos, sino que como el viaje es mucho más corto, pues puedes viajar de aquí a otra estrella, pero has acortado el espacio, si quieres, ¿no? En lo que se llaman los wormholes y, en fin, toda una teoría ahí del espacio, el tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero en el sistema solar lo único que hay son la Tierra y luego una serie de rocas inhóspitas. Se habla mucho de Marte, pero ¿para qué nos vamos a ir a vivir a Marte, que es una roca inhóspita, con una atmósfera mínima? O sea, Elon Musk tiene algunas teorías de que bombardeando con armas nucleares los polos se podría enfriar. En fin, no sé lo que quiere hacer ahí, pero yo creo que el crear una atmósfera en Marte, que es una roca sin campo magnético, y lo que realmente hace especial a la Tierra es el campo magnético que nos protege de las radiaciones y del viento solar. Yo creo que Marte es simplemente una roca. Tenemos una roca mucho más cerca, que es la Luna. Es decir, si lo que queremos es meternos debajo de la Tierra y hacer unos túneles y vivir ahí dentro, ¿para qué lo vamos a hacer en Marte, que está lejísimos? Si tenemos la Luna aquí, pues ya estamos en dos sitios. Y si la Tierra se destruye, pues tenemos las cuevas que nos organicemos en la Luna. Pues yo veo más viable la Luna que Marte, francamente. Pero nada de eso es un planeta habitable con atmósfera como la Tierra. Pero planetas habitables con atmósfera como la Tierra, por estadística, tiene que haber miles de exoplanetas que tengan unas condiciones que estén en el Goldilocks Zone, como yo hablaba también en la conferencia esta en Monte Carlo. Seguro que hay planetas habitables parecidos a la Tierra. El problema es que tenemos que llegar a esos planetas. Y para llegar hay que ir más rápido que la velocidad de la luz. Si resolvemos eso, seguro que colonizaremos gran parte de nuestra galaxia. Si no conseguimos eso, nos quedaremos en el sistema solar y aquí a medio plazo se va a terminar, con lo cual la especie se acabará extinguiendo. Quedan muchísimos miles de años para eso, pero así es el futuro. Pero como tú lo dices en la charla, nuestra tarea en este momento es comprar la mayor cantidad de tiempo posible para la humanidad para que podamos desarrollar la tecnología o por lo menos acercarnos o tener esa meta realmente como un objetivo al que pueda llegar a ser alcanzado. Y a mí me encanta el punto que haces de la Luna. Yo no lo había oído antes. Por ejemplo, yo sigo al comediante Bill Maher, no sé si lo conoces, y él en alguno de sus programas se burla de Elon Musk de la idea de ir a Marte porque dice, tú dijiste una roca, pero él dice, pues es un shithole, o sea, ya no hay absolutamente nada que uno pueda hacer, no va a tener una calidad de vida de nada. Entonces, pues entre eso y la Luna, como tú muy bien lo dices, creo que yo también me voy a adherir a tu idea. Y sobre todo teniendo en cuenta que estando mucho más cerca va a ser mucho más sencillo pues empezar toda la instalación y la implementación de esto, pues por lo menos el sentido común me lo dice. Tú tienes varios proyectos desde hace unos buenos 8 o 10 años más o menos en movilidad eléctrica. Escogiste el mundo de los motorsports para tu proyecto de la Fórmula E y de Extreme. Quisiera saber por qué escogiste los deportes de carrera de motor para darnos más tiempo en la Tierra. Bueno, efectivamente, el tiempo en la Tierra es fundamental, es el punto que haces y que hice yo en la conferencia en Mónaco. El problema es que si nos cargamos la Tierra ahora, para los humanos, pues lo que yo decía, la Tierra no tiene problema. La Tierra, nosotros somos un blip en la vida de la Tierra. El problema es si nos la cargamos para nosotros mismos como casa, no nos va a dar tiempo a desarrollar las tecnologías que nos lleven a poder conquistar la galaxia o colonizar la galaxia. ¿Por qué lo eléctrico? Bueno, porque era lo que tenía más cercano, más a mano y más conocía. Yo venía del mundo de las carreras. Entonces, para mí era una transición muy fácil el ir de las carreras normales, si le queréis llamar normales, pronto las normales serán solo las eléctricas, pero si le queréis llamar normales a las carreras de gasolina, pasar de esas a las eléctricas. Para mí era un cambio en lo que yo ya hacía y en lo que yo conocía. Y yo creo que esa es una forma, pues yo creo que es una forma más práctica de que cada uno transforme su propia actividad en una actividad la misma pero sostenible.
Hay algunas que es imposible, pero hay otras que sí. Y no solo los individuos. Yo hablaba hace poco con el vicepresidente de Shell, de la compañía Shell, que lleva toda la red de gasolineras. Me decía, mira, yo tengo 43.000 gasolineras, 43.000. Y en todas voy a poner cargadores eléctricos. Bueno, pues eso es un paso en la misma dirección. Claro, él no se dedica a poner, no lo sé, a plantar árboles en el Amazonas, pero se dedica en lo que él hace a transformarlo en sostenible. Yo creo que esa fue un poco la motivación mía para entrar en el deporte, porque yo ya estaba en el deporte motor y luego porque me divierte mucho. Entonces yo podía hacer lo que me divierte y a la vez transformarlo en algo, bueno, positivo para el medio ambiente. ¿Cuánta gente ve más o menos deportes de motor o eventos deportivos? Porque creo que una cosa muy importante es el impacto que tienes de llegar a una cantidad de ojos y de oídos que están allá afuera y que antes de pronto pues no piensan en el cambio climático o cómo pueden ayudar. Porque un gran tema de por qué yo creo que de pronto no hacemos los avances que necesitamos es porque la gente tampoco sabe cómo hacerlo. Muchos de los problemas es, yo quisiera colaborar, pero ¿cómo? Entonces, más o menos cuánta gente tú estimas que está viendo Extreme E o la Fórmula E y que, sí, digamos, a partir de tus proyectos, ahora se dan cuenta que pueden hacer algo por el planeta o concientizarse con el cambio climático. Bueno, tenemos los números. Una carrera de Fórmula E la ven entre 30 y 40 millones de personas y luego tiene mucho más impacto, digamos, residual, de vídeos, online, etc. Una carrera de Extreme está en unos 20, 22 millones y subiendo, que está muy bien, es donde estaba Fórmula E al principio. Con lo cual, si sumas las dos, estás en 60, 70 millones. Si sumas toda la visibilidad del año, 400 y 200 más o menos, tienes 600 millones de impactos de personas que van a ver esas carreras, ¿no? Y al final 600 millones son muchos, porque estás hablando de casi un 7, un 8, un 10% de la población mundial que ve o que tiene contacto con movilidad eléctrica y que eso les pone un paso más cerca de un día ir en un coche eléctrico o agarrar un autobús eléctrico, o estar más cercanos a ese tipo de movilidad y de tecnología, ¿no? Entonces yo creo que el impacto es muy grande. Y luego el impacto también mayor es que estos campeonatos se convierten en laboratorio tecnológico y se pueden desarrollar y mejorar las tecnologías que luego se aplican a los coches que se venden al público y así el público puede adoptar de forma masiva la movilidad eléctrica. Movilidad eléctrica que no solo ayuda a reducir el CO2 y las emisiones, sino que ayuda también a reducir las partículas en las ciudades que provocan, mira, yo estoy resfriado y tengo como medio alergia, que provocan grandes problemas de salud en la población en las ciudades. Yo recuerdo, porque yo estuve además en la carrera de debut de la Fórmula E en Beijing en el 2014. Sí. ¿Cuándo fue? Exactamente. 2014, la primera carrera. Uh-huh. Septiembre de 2014. Correcto. Y una de las cosas Me acuerdo, claro que estabas. que era muy interesante. Con tu padre, que ha sido gran apoyo desde el principio. Muchas gracias. Una cosa que fue muy interesante fue la solución que encontraron para, digamos, para el pit stop de la carrera, porque para los que de pronto no conocen la Fórmula E o no conocen la Fórmula 1, pues siempre eventualmente hay un momento en el que el automóvil se va a acabar de gasolina y necesitan parar, le tienen que conectar ahí el combustible y continúa. Eso es en la Fórmula 1. Y en la Fórmula E eso no tenía que pasar porque pues había una batería y obviamente no combustible, pero la batería no era lo suficientemente buena en autonomía para que el automóvil durara toda la carrera. Y ustedes inventaron tener dos carros y el piloto saltaba de uno al otro. Ese es un gran ejemplo de cómo la Fórmula E ha ayudado a que se tecnifique o se mejore la tecnología, valga la redundancia, de los automóviles, porque entiendo que eso ya no sucede. En este momento ya solamente se utiliza un carro. Solo un carro, sí. Exacto. Ese fue uno de los grandes desafíos que teníamos al principio cuando empezamos la Fórmula E. Y mucha gente pensó que estábamos locos. Decían que le vas a dar 2 carros a cada piloto y van a hacer la carrera en 2 carros. Y yo decía, sí, porque yo necesito una carrera de más o menos 1 hora. Si hago una carrera de media hora, con todo el lío que voy a montar en la ciudad, todo eso no vale la pena. Pero los carros solo van media hora. Entonces la solución que hay es darle 2 carros. Me decía la gente, pero ¿y no sería mejor cambiar la batería? Decía, sí, pero entonces el pit stop duraría 1 hora y media, porque la batería tarda muchísimo en cambiarla y entonces no se puede.
Y no sería mejor, entonces digo, no, la única solución sería esperar 5 o 6 años a que haya baterías más potentes, pero yo no quiero esperar, hay que empezar ya con la Fórmula E. Con lo cual fue la solución que adoptamos y además yo decía, y esto, cuando vayamos de 2 carros a un carro, será una muestra muy visible de cuánto ha mejorado la movilidad eléctrica. Por eso no es una desventaja, es una ventaja hacerlo así. Y al final, pues nos salió bien. Fenomenal. Esta es una de las grandes preguntas que yo quería tener, pues que tengo para ti, y es, ¿cómo disiernes qué elementos son los importantes en un proyecto? Entonces, por ejemplo, en este caso, tú dijiste, no importa, ponemos 2 carros. ¿Cómo haces para saber qué cosas no tienen que estar perfectas ya y they're good enough para continuar y luego las vas tweaking? Quiero saber cuáles son las que tú dices, listo, estos son los drivers importantes que sí tienen que estar perfectos y estos pueden esperar. Yo veo el environment, como si dijéramos, el entorno para un negocio, lo veo como un río. Entonces el río tiene una corriente que va en una dirección. Y entonces yo me pregunto, ¿mi negocio está yendo contra la corriente o en favor de la corriente? Si está yendo contra la corriente, me olvido del negocio. No lo hago. Si está yendo en favor de la corriente, puede ir un poco en favor de la corriente o puede ir más en favor de la corriente o puede ir directamente en dirección de la corriente, hacia abajo completamente. Esos son los negocios a los que hay que ir. Y en esos negocios, esos se pueden permitir ciertas licencias. No hace falta que esté todo perfecto, porque como el negocio está yendo hacia donde va la corriente, va a ir prácticamente solo, va a tener el empuje detrás de la corriente y no hace falta que se empuje él solito 100%. Entonces, hace 8 años yo vi que la corriente iba hacia los coches eléctricos. Y que, bueno, que se le perdonarían a los coches eléctricos algunas cosas porque iban hacia donde iba la industria del automóvil, iban hacia donde iba la tendencia general y entonces se puede permitir cierta flexibilidad. Pero si yo me hubiese puesto hace 8 años a montar un negocio de petróleo, pues ese hubiera sido ir contra la corriente. Un negocio de petróleo de hace 30 años o 20 años era a favor de la corriente. O sea, el timing y identificar hacia dónde va el viento o la corriente. Si quieres le puedes llamar viento, le puedes llamar corriente de agua, le puedes llamar lo que quieras. Eso es lo importante, porque lo que hoy va, lo que es una corriente muy fuerte, dentro de 5 años puede ser el contrario, ¿no? Hoy la corriente, por ejemplo, la corriente eléctrica no es que se haya pasado, es que se ha consolidado, pero la corriente de moda, digamos, hoy es el hidrógeno. Hoy está todo el mundo hablando de hidrógeno. Bueno, pues vamos a montar algo de hidrógeno, a ver cómo nos agarra el viento. Excelente ejemplo. Me parece uno de esos takeaways absolutamente brillantes que estaba esperando de esta entrevista y no esperaba menos. Y tengo una contrapregunta, ya que hablas de corriente, porque si bien entiendo perfecto la metáfora, de todas maneras en la Fórmula E y en Extreme E, tú has tenido que luchar contra haters, contra personas que dicen, oiga, eso no se puede hacer. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo lidias con las personas que te dicen, no hagas las cosas así, esto ya está perfecto, deje las vainas? Bueno, ahí hay una mezcla, porque por un lado es muy importante escuchar a la gente. Muy importante, porque mucha gente te da buenas ideas. Y yo, el 80% de las ideas que aplico en mis negocios son ideas que o bien he oído directamente de gente o, aunque no las haya oído, son reflexiones que me han producido, a lo mejor, críticas de gente. Entonces, es muy importante el estar con los oídos muy abiertos así, escuchando a todo el mundo. Pero, por otro lado, es muy importante que eso no te desvíe de tu objetivo. Es decir, tú tienes tu objetivo principal que está allí y te lo pones y si estás convencido tienes que seguir a por él. Y tienes que ignorar a todos aquellos que te quieran frenar. Pero las críticas sí que sirven para perfeccionar el camino en el que vas, ¿no? Entonces, ya digo, es 50-50 porque pueden ser muy positivos los haters, porque te dan pistas y tienes que escucharles, porque te dan pistas. Ahora, que nunca te paren. Tú siempre avanzas, y siempre, pero abierto a ir perfeccionando con los inputs que te vayan dando los haters o que no te sean haters, que simplemente
tengan buena voluntad, pero que te digan, hombre, Alejandro, yo creo que igual es mejor por aquí, o es mejor por allí, o esto está mal, o esto no sé cuántos. Entonces, tú siempre dices, no, no, está todo perfecto, pero vas tomando nota y lo vas arreglando. Y tú personalmente, ¿cómo luchas? Porque por más de que ahorita, con estos años de experiencia que tienes, de haber peleado por un proyecto tan difícil como la Fórmula E, como Extreme E, ¿cómo haces para encontrar la fortaleza o cómo la encontraste en su momento, la fortaleza interior, cuando las cosas estaban complicadas y que de pronto los hechos le podían estar dando la razón a los haters? ¿Cómo hiciste para decir, no, el correcto soy yo, hay que seguir marchando y hay que seguir yendo en esta dirección? Bueno, yo es que siempre me acuerdo de cuando estaba en el colegio, ¿no? Entonces yo cuando estaba en el colegio, pues yo pensaba, yo no sabía, siempre me preocupaba mucho y si iba a tener un trabajo cuando fuera mayor, ¿no? Entonces yo veía en el telediario a la gente que estaba en el paro, veía. Entonces yo cuando estaba en el colegio me acuerdo que yo pensaba, yo con tener un buen trabajito y poder tener una casita y tal, ya estaré contento. Entonces, claro, cuando esa es tu aspiración inicial, todo lo demás es un bonus. Entonces, que yo estoy tomando unos riesgos enormes, que a lo mejor la empresa se arruina, que lo otro, no sé qué, todo lo malo que me pueda pasar a mí, siempre voy a acabar por encima de la aspiración que tenía cuando estaba en el colegio. Entonces, pues bueno, pues no está tan mal. Es decir, como tengo esta tranquilidad, pues puedes asumir esos riesgos porque todo lo que tengo en mi vida, digamos, es un bonus que he tenido la suerte por circunstancias o por trabajo o por suerte o por lo que sea, pues que he conseguido hacer algunas cosas de las que hemos hecho, pero es un bonus, ya digo, no me da miedo perderlo y de hecho siempre estoy preparado a que todo se pueda caer en un momento, ¿no? Porque siempre estaré mejor de lo que pensaba yo que iba a estar cuando estaba en el colegio. Excelente punto que tocas al final. Bueno, pues todo, pero quiero seguir en ese tema que dices, en caso de que todo se cayera. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si todo se cayera? ¿Cómo te pondrías nuevamente de pie? No, yo eso ya lo sé, lo tengo preparado todo. Yo quiero ser escritor de ciencia ficción. Y ya tienes ideas perfecto de tu primera novela, etcétera. Yo ya estoy, lo que pasa es que no me da tiempo mucho, ya llevo como un tercio de mi primer libro Ujú. y que se llama The Fringe. Fuera de podcast te puedo contar el argumento, te va a encantar seguro si te gusta la ciencia ficción. Puedes contarlo una vez y yo lo Eh, edito, no hay problema. sí, bueno, es... Bueno, aquí mientras Alejandro me cuenta los spoilers de su novela que suenan absolutamente fenomenales, quiero pedirles el favor que si les gusta este programa o les ha gustado este capítulo en especial, pueden ir en Spotify y debajo del botón que dice siguiendo, en Pasemos el Rato, van a encontrar un botón para calificar el programa. Significaría mucho para mí si pudieran darle 5 estrellas, tanto en Spotify o en Apple Music, y también si pueden compartirlo a alguien, sea por Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, el que quieran. Acá continúa la segunda parte de la conversación con Alejandro. Todo eso. Esto de Italog es totalmente tóxico, Fenomenal, me encanta la idea. pero si se cayera todo y aunque no se caiga, a lo mejor un día de estos ya, bueno, todavía no porque me gusta mucho lo que hago, pero cuando ya termine más o menos todas las aventuras, me dedico a eso, que es lo que me gustaría dedicarme y que no necesita de mucha inversión. Y desde un punto de vista de autoestima, yo hago esta pregunta porque muchas personas son emprendedores que oyen este programa y también muchos artistas. Yo creo que mucha gente tiene miedo de fracasar porque sienten que no serían capaces de volver a pararse. Digamos, desde un punto de vista personal, o sea, tú ya tienes una meta, pero tú, ¿qué conoces de ti mismo que dices, yo sé que soy capaz de volver y pararme? ¿O qué operación sabes que harías que you'll be fine? No, a mí eso no me preocupa. Y de hecho, o sea, si hubiera tenido miedo a fracasar, probablemente una vez que ya la he sobrevivido, ya hubiera quedado ahí, hubiera hecho solo Fórmula E y no hubiera intentado otros campeonatos, porque Extreme E, bueno, ahora estamos ya muy bien en Extreme E, pero Extreme E durante COVID lo pasamos fatal, estuvo a punto de colapsar por muchísimos problemas de COVID, etcétera, etcétera. La I1 de los barcos que estoy creando nueva ahora, pues es otro desafío nuevo, etcétera, etcétera. No, a mí eso me da igual. No es que me da igual, pero ya digo, yo es la filosofía siempre de decir, bueno, aunque todo se vaya o se caiga, siempre voy a estar mejor de lo que pensaba yo cuando era pequeño. Con lo cual,
tengo esa especie de red de seguridad ahí que me hace no preocuparme mucho del fracaso. Yo creo que, claro, si el fracaso te para empezar proyectos, te ha ganado el fracaso. Pero al final, el fracaso, como esto sí lo decía Elon Musk, failure is a must. Hay que fracasar para poder llegar a algún lado, ¿no? Y yo he tenido muchos fracasos en mi vida empresarial, que claro, esos no se cuentan. Se sabe solo los que van bien, pero los que van mal, pues nadie se entera. Yo tampoco voy diciendo todos los que no me han salido, que son unos cuantos. Bueno, me encantó este segmento, fue absolutamente brillante. Muchas gracias. Y me encantaría que le cuentes a las personas que no saben qué es Extreme, en qué consiste este proyecto que es al que te estás dedicando, creo que en la mayoría de tu tiempo. Sí, Extreme es un campeonato nuevo de todoterreno, de coches todoterrenos eléctricos. Y queremos llevar estos coches a los lugares bueno, afectados por el cambio climático para hacer ver lo que está pasando en esos sitios a través del deporte del motor, que lo sigue mucha gente, para pasar un mensaje y también para dejar un legado. Extreme tiene un programa muy grande de Legacy y, por ejemplo, los pilotos acaban de volver de Senegal, donde estamos plantando 1 millón de manglares, han estado en el Amazonas, donde estamos reforestando unas zonas y restaurando unas zonas de la jungla amazónica. Tenemos proyectos en las costas del Mar Rojo para proteger santuarios de tortugas, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, yo acabo de llegar, la semana pasada, estuve en el mar de Aral. El mar de Aral, que ya no hay mar. Es un mar que ha desaparecido. Es una tragedia ecológica, es increíble, se le llama el desastre de Aral. Yo he estado allí con los barcos de pesca en el suelo, en el desierto, en medio de un desierto hay unos barcos de pesca, de antes había un mar y he visto vídeos de ese mar, pero no hace tanto tiempo, hace 50 años allí había un mar. Queremos hacer una carrera allí porque nadie se acuerda de ese sitio, pero si yo llevo una carrera y llevo a los mayores pilotos del mundo y los hago en televisión, pues ¿no? Aumentamos la información de la gente y la preocupación de la gente por estos temas. Entonces, eso es Extreme, un campeonato que es fantástico, que tiene unas carreras increíbles, emocionantes, de coches de terreno, que cobran hombres y mujeres, tiene un concepto de igualdad de género también. No, está muy bien Extreme. Me encanta. Ahí, ese mar, si no estoy mal, queda en Kazajistán y se secó principalmente por industrias de fast fashion, si no estoy mal. Lo vi en un documental. Claro, por el algodón. Por el algodón. Es decir, los cultivos de algodón, ese es un mar que está exactamente entre Azerbaiyán y Uzbekistán. No, entre Kazajistán y Uzbekistán. Kazajistán y Uzbekistán. Y allí plantan mucho algodón y chuparon todo el agua de todos los ríos que van a ese mar y del propio mar para hacer los regadíos del algodón, que el algodón luego sirve, claro, para el fast fashion. Perfecto. Quiero hacer ese pequeño paréntesis antes de seguir con el tema de la fórmula, de Extreme y la dinámica de los pilotos y las pilotas. Cuéntanos, porfa, ¿qué es lo que es tan novedoso del sistema que ustedes implementaron para darle una mayor preponderancia a la equidad de género con la competencia? Sí, desde hace mucho tiempo yo tenía también la idea de fomentar la presencia de mujeres en el deporte del motor. Y yo creo, es una cosa complicada y delicada el poder hacerlo bien, porque enseguida caes en lo políticamente correcto o no. Puede ir una mujer tan rápido como un hombre, entonces, si te pones ahí a dar opiniones, en fin, se te cae el mundo encima, te tiran. Entonces yo dije, hay que buscar una solución que no entre en ese debate, sino que el hombre y la mujer tengan la misma importancia para la victoria. ¿Y eso cómo lo haces? Y se me ocurrió viendo los partidos de dobles mixtos en Wimbledon, donde tú tienes un partido de dobles de tenis con un hombre y una mujer. Y son igual de importantes, el hombre y la mujer. En tenis, el hombre es mucho más fuerte que la mujer. El hombre le gana a la mujer. Eso no se discute. Hay campeonato de hombres y campeonato de mujeres, pero es igual de importante la mujer que gana Wimbledon que el hombre que gana Wimbledon, pero compiten separados. Pero en los partidos de dobles mixtos compiten juntos, por equipos, y son igual de importantes. Y ese es el concepto que yo quise llevar al deporte del motor, que compitiesen por equipos un hombre y una mujer. Entonces, ¿cómo lo haces? Con carreras de 2 vueltas. Las carreras tienen 2 vueltas
Y aquí en el pit stop, en vez de cambiar de coche, como hablábamos de la Fórmula E, aquí cambian de piloto. Un coche, pero 2 pilotos. Y los equipos pueden decidir si quieren que la primera vuelta la del hombre y la primera la de la mujer. Y hacer estrategias diferentes. Y como las carreras son de 5 coches, 5 equipos a la vez, casi siempre nos encontramos con 3 hombres y 2 mujeres o 3 mujeres y 2 hombres. Y se hacen las carreras muy, muy interesantes. Pero siempre hay los dos igual de decisivos. Esa ha sido la filosofía. Y ha funcionado increíble. Y las mujeres se han convertido en las grandes estrellas del campeonato. Y además, las mujeres, a mí me da mucha satisfacción que vienen y me dicen, oye, Alejandro, estamos muy contentas porque nunca habíamos tenido tanta demanda real. Es decir, tantos equipos buenos buscando a las mujeres mejores, pagándoles buenos sueldos para que compitan y para poder ganar la carrera, ¿no? Entonces, así es como funciona el sistema y tenemos unas grandísimas pilotos y ya nadie se preocupa quién va más rápido, el hombre o la mujer, porque es por equipos. Una cosa que admiro demasiado de ti es que eres un problem solver, o sea, tú solucionas problemas. Este es un ejemplo, el cambio del coche es un ejemplo. Y hay otro adicional que tienes en Extreme E, que es la manera en la que transportas la carrera a los distintos parajes inhóspitos a los que vas y realizas las competencias. Tú compraste un barco. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de comprar el barco, por qué compraste un barco y cómo funciona dentro de Extreme E. Sí, bueno, la experiencia de comprar algo fue interesante, sobre todo por la reacción de mi mujer cuando vio el barco. Pero vamos, fue así. Yo tenía la idea de crear Extreme E y de hacer un campeonato de coches que llevase los coches a los sitios más remotos del planeta. Y desde el principio supe que necesitaría mi propio transporte, porque yo, si quería ir al Polo Norte a correr una carrera al Ártico, donde hemos hecho una carrera en Groenlandia, o quería subir el Amazonas, o quería ir al Mar Rojo, al desierto en Arabia Saudita, etcétera, etcétera, necesitaba mi propia logística. Y además yo quería un barco que fuera la mitad cargo y la mitad pasajeros, porque quería que los pilotos pudiesen vivir en el barco, los mecánicos, todo el mundo, para ser completamente autosuficiente, como el arca de Noé del motorsport. Entonces empecé a buscar por todo el mundo, pero no había creado todavía la Extreme E. Extreme E era una idea. Pero leyendo un artículo en la web de la BBC, me acuerdo, decía que habían construido un aeropuerto en la isla de Santa Elena. Y a mí, yo me acordaba de la isla de Santa Elena porque me gusta la historia, y ahí fue, por supuesto, donde murió Napoleón, porque era la isla más remota que pudieron encontrar. En mitad del Atlántico Sur, a 7 días de navegación de Cape Town. Bueno, me leo el artículo y en el último párrafo dice, y el barco que llevaba pasajeros y cargo a esta isla, el Royal Mail Ship Santa Elena, ya no va a hacer falta y se va a vender. Y dije yo, ese es mi barco. Y entonces compré el barco con mi socio, con Neil Taylor, y mi mujer dijo, ¿qué has hecho? Digo, no, compro un barco, pero no te preocupes. Bueno, total, que el barco vino a Southampton, no sé dónde fue, a un puerto en Inglaterra, y fui a verlo con mi mujer y los niños, que mi mujer, yo no había visto el barco tampoco, ni mi mujer. Y fuimos a ver el barco, y el barco era una ruina oxidada, gigante, una cosa, bueno, mi mujer me echó una bronca, pero tú estás loco, ¿qué haces con este bar? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Y no sé cuánto, bueno, total. El barco lo llevamos a unos astilleros en Liverpool, le dimos una revisión total, es una maravilla hoy el barco, por dentro, por fuera, y es la base del campeonato y los sponsors les encanta estar en el barco. Hemos cambiado los motores del barco también para hacerlos con un diésel mucho más low en sulfur, que contamina menos, aunque el barco, la idea es hacerlo al final de hidrógeno o hacer un barco nuevo. Pero solo con tener el barco reducimos en 2/3 las emisiones que tendríamos si volásemos todo el material, ¿no? Con lo cual el barco del Santa Elena es la estrella, digamos, es el espíritu del campeonato de Extreme E. Fenomenal. Acá para que nos des a los casados también consejos de matrimoniales, conyugales. Por ejemplo, ¿qué le dices tú a tu esposa cuando te está dando una bronca así querida, compré un barco? Yo le digo siempre que tiene razón. Eso hay que, hay que decirle siempre que tiene razón. Yo tengo la suerte de tener una esposa con mucho sentido común. Entonces yo intento escuchar mucho a mi esposa, pero es lo que te decía, que no me pare de mi objetivo, pero integrar sus comentarios, porque normalmente lo que dice mi esposa suele ser lo que hay que hacer. Y lo que pienso yo suele ser lo que no hay que hacer, pero a veces hay que hacer lo que no hay que hacer, integrando el sentido común de tu esposa, que por suerte la mía tiene mucho, ¿no? Y luego, nada, con buen humor, con sonrisa y para adelante. Excelente respuesta. Una
en la misma charla que hablábamos al comienzo, comienzas mostrando una foto tuya fumando un cigarro en Groenlandia. Sí. Y esto me llamó la atención. Quiero saber si tú hoy día, de hecho, sigues fumando. Sí. Me encantan los cigarros. ¿Has intentado dejar de fumar o nunca ha sido No, algo que has querido? Okay. la verdad es que no. No, no he intentado dejar de fumar, no. No fumo mucho y va por etapas, ¿no? O sea, como viajo tanto y muchas veces se me olvidan los cigarros, entonces puedo estar una semana o 2 semanas sin fumar, pero me encantan los cigarros, los habanos especialmente me encantan. Y siempre pongo el ejemplo de la contaminación. La gente me dice, oye, pero estás emitiendo CO2 con el cigarro, ¿no? Entonces, ahora que hay gente que está proponiendo los e-fuels, los synthetic fuels y todo eso, yo digo, esto es como los synthetic fuels. O sea, la teoría de synthetic fuel es que tú capturas CO2 cuando estás fabricando el synthetic fuel y luego emites ese mismo CO2 a la atmósfera cuando lo quemas en el auto. Con lo cual, zero carbon emission. Igual que el cigarro. Las hojas de la planta de tabaco han capturado ese CO2 de la atmósfera y yo no hago más que liberarlo. Cero carbon emission tienen los cigarros. Es un poco en broma, pero es exactamente el mismo, la misma filosofía que tienen los e-fuels, ¿no? Pero no, me encantan los cigarros. No, de momento no he tenido ningún problema, gracias a Dios, y corro todos los días, todas las mañanas corro 6-8 kilómetros y estamos de momento en forma. Pero vamos, sí, fumar no lo recomiendo a nadie, pero en fin, a mí me gusta mucho y es una de esas cosas que no quiero dejar. Igual mi pregunta no tiene un segundo paralelo, porque yo sé que la gente lo mira más como de que, comillas, de pronto, qué hipocresía, que fume, etcétera, pero yo lo veo más bien como una metáfora o como un símil de lo que pasa a la raza humana para combatir el cambio climático. Un poco es normal que encontremos muchas personas que fuman y que dicen, maldita sea, o sea, yo odio estar fumando, quisiera abandonarlo, y les queda muy difícil. Inclusive fuman o empiezan a fumar sabiendo que puede ser algo que les puede causar un daño de salud a largo plazo. Entonces, como yo lo veo, un poco el tema del cambio climático es, la humanidad sabe que, digamos, los combustibles de fósiles, etcétera, dejar el computador prendido sin necesitarlo. Ahorita yo he hecho también pequé y estaba tomando una botella de agua. Aunque sabemos que está malo, lo seguimos haciendo. Y ese es el gran reto que considero que tiene el cambio climático. Lograr que, ¿cuántos somos ahorita en el planeta? 12 billones, creo, una cosa así por el estilo. Menos, yo creo, no sé. Sí, pero por ahí. Nos pongamos al unísono de acuerdo en dejar de fumar. Entonces, ¿qué mensajes crees, digamos, desde un punto de vista de marketing o con la competencia, etcétera, que deberían salir más para que las personas dejemos de fumar en conjunto? Digamos, ¿cómo puedo terminar de wrap esta pregunta? Bueno, creo que lo entiendes. Te entiendo perfecto. Y mi respuesta, que va a sonar un poco a provocación, es que tenemos que solucionar el problema sin dejar de fumar. Okay. Es decir, ¿y por qué digo esto? Si creemos que vamos a solucionar el cambio climático con medidas que supongan un sacrificio para el nivel de vida de la gente, estamos muy equivocados. La gente no quiere ceder ni un centímetro de su nivel de vida, ni un centímetro de su confort, ni un centímetro de su comodidad. Nadie. El 99,9%. La gente sí quiere salvar el planeta y que todo sea sostenible, pero no a su costa. Sí. Y la única forma de conseguir que esas dos cosas sean compatibles es la tecnología. La tecnología es la que va a hacer que podamos vivir de una forma más sostenible sin sacrificar nuestro modo de vida. Porque es que de otra forma no va a funcionar. En Francia metieron un impuesto de no sé cuánto era, si 1 céntimo de euro o un 1% sobre el diésel, que era el ecotax, y todavía hay gente quemando paradas de autobús en París con chalecos amarillos. Es que la gente no lo va a aceptar. Entonces, lo que hay que hacer es que con la tecnología podamos mantener el ritmo de vida y el nivel de vida, a lo mejor un poquito menos. Bueno, y la gente un poco lo aceptará más o menos, tal.
Pero la gente no va a irse a vivir sin calefacción a una cabaña. Es que no lo van a hacer. Es que antes de eso van a quemar las calles. Es una cosa Entonces, que... Continúa. no, o sea, aquí hay una cosa que es el tokenismo, ¿no? No, yo no me voy de vacaciones en avión. ¿No? Pues es que eso no ayuda a nada. Es más, si fastidiamos la industria del turismo, vamos a arruinar a muchos países pobres que viven del turismo. No, no hay que ir de vacaciones, no hay que ir en avión. Bueno, pero si el avión, si el porcentaje, lo que habrá que hacer será inventar aviones eléctricos que no contaminen. Eso es lo que soluciona de verdad el problema. Lo demás son pues cosas que no solucionan el fondo del problema, que pueden ir bien y que yo respeto y además creo que son fundamentales. Las celebrities, si quieres, o las personalidades que tocan la bocina de alarma y que dicen, y, oye, Leonardo DiCaprio es un amigo mío, y es un environmentalist, y él, o Greta Thunberg, Greta, pues la propia Greta, ha aumentado mucho la preocupación, pero las cosas que hace Greta son una tontería, es decir, no tontería en el fondo, yo te lo digo, respeto mucho y creo que es muy importante lo que hace, pero ir en un barco de vela cruzando el Atlántico por no ir en avión, tiene más emisiones de CO2 al final ese barco, la construcción del barco, el carbono. El barco está hecho de fibra de carbono. ¿Cómo está hecho ese barco? Es decir, al final las soluciones tienen que ser soluciones reales. Y por ejemplo, las compañías petroleras. Las compañías petroleras hay que incluirlas en la revolución verde. No las podemos excluir, no podemos decir que son el demonio y quitar. Lo que me decía el vicepresidente de Shell, 43.000 puntos de carga de coches eléctricos. Eso hace falta. ¿Y quién tiene el capital para poder invertir de verdad en el cambio, en una transformación verde? Las grandes compañías. O sea, no podemos excluir, hay que incluir a todo el mundo. Y aquí, el que se toma la libertad de decidir quién son buenos y quién son malos, a mí ese no me gusta. Y ahí tocas muchísimos puntos importantes. Aparte que hay otra corriente, digamos, que es complicada, que es las personas que son como muy puristas, ¿no? Que se van al extremo de, yo lo veo mucho en Colombia, de donde soy, que es como, no, pues los indígenas sí sabían cómo era vivir y ellos iban y sacaban una fruta del árbol y solo la comían cuando la necesitaban. Y es un poco como una filosofía de que todos tenemos que estar en taparrabos para que realmente esté funcionando el planeta. Entonces, yo vi en una charla tuya que decías que a ti no te gusta la gente que no quiere hacer nada. They don't want to do anything porque pues todo contamina. ¿Por qué esta gente como gets under your skin, te fastidia tanto? A mí lo que me molesta más es la gente que critica y no hace nada. La que no critica y tampoco hace nada, eso la verdad es que me dan igual, algunos me caen muy bien también y son muy simpáticos, pero son, digamos, son pasajeros del vagón, pero que no van ni para un lado ni para otro ni perjudican. Pero hay gente que critica y que bloquea la acción y luego ellos no hacen nada. Es decir, yo he visto compañías, grandes compañías, no tomar las medidas adecuadas o apropiadas que hubiesen debido tomar por miedo a críticas de este tipo de individuos, que son absolutamente prescindibles, que no aportan nada, pero que critican en cuanto ven cualquier tipo de cosa y, desgraciadamente, por el ambiente social en el que vivimos, hay grandes compañías que se asustan. Dicen, no, yo no voy a hacer esto, no me vayan a acusar de greenwashing. Y yo les digo, vamos a ver una cosa. Tú analiza objetivamente lo que quieres hacer. Si lo que quieres hacer objetivamente es positivo y es una contribución positiva, hazla. No te preocupes que te digan que es greenwashing, porque los que te dicen que es greenwashing, ellos mismos no hacen nada. Pero he visto muchas compañías tan preocupadas de que les acusen de greenwashing que no quieren hacer nada o que paran acciones que serían positivas. Eso es lo que me fastidia a mí. Fenomenal. Ahora quisiera que, ya que estamos hablando de esto, hablemos un poco de la política involucrada también con el cambio climático. Ahorita tú hablabas de que se necesitan personas que hagan verdaderos cambios y que tengan impacto de verdad. O sea, obviamente está muy bien que cada uno de nosotros ponga de su parte y ojalá no tome agua de la botella, que tenga un termo acá como ya saqué el mío, etcétera. Pero a fin de cuentas los políticos juegan un papel muy importante en esto. Entonces, primera pregunta, qué tanta agencia tiene, por ejemplo, un primer mandatario, un presidente, un primer ministro
a la hora de afectar el rumbo de las políticas de cambio climático o un país o en el, digamos, en el ámbito internacional. Porque mucha gente, por ejemplo, escoge a Joe Biden porque siente que es mejor en medio ambiente que Donald Trump. Y quiero entender hasta qué punto el presidente puede hacerlo y hasta qué punto el Senado, el Congreso, cualquiera que sea el sistema que tiene el país, lo detiene y realmente el presidente es como un títere y ya. O porque también Bueno, favorece a los que le financian la campaña. ¿Cómo funciona un poco ese ajedrez? sí. Yo, en primer lugar, yo soy un gran defensor de los políticos en general, de todos los partidos. Yo he sido político, hace 20 años, más de 20 años dejé la política, pero yo he estado en los dos lados de la barrera y hay que hacer mucho sacrificio para ser político. Hay que querer hacer el bien de la gente para ser político y sobre todo hay que querer hacer el bien de la gente y saber que la gente no lo va a entender y te va a odiar porque eres político. Con lo cual, ¿quién quiere ser político? O sea, yo desde luego lo dejé y estoy encantado de no ser político, pero los que siguen ahí los admiro y siempre los defiendo en general, sean del partido que sean. Habiendo dicho eso, el político, la política, para mí, la definición mejor de la política es que la política es el arte de lo posible. Entonces, el político tiene que hacer lo que pueda, no lo que quiera, lo que pueda, siempre dentro de la dirección general de sus principios, de sus ideas y de su programa, ¿no? Pero es que el político tiene que estar preocupado que la gente coma y el político tiene que estar preocupado que la gente tenga gasolina en las gasolineras para poder ir a trabajar y el político tiene que estar preocupado que haya médicos en los hospitales y el político, claro, sería ideal que el político solo se preocupara de que no hubiera contaminación, pero es que tiene que preocuparse de todas las demás cosas. Entonces, al final tiene que hacer un equilibrio y luego el político, como bien dices, tiene que ocuparse de que el Congreso, el Senado, los que le apoyan, los que no le apoyan, los que no sé qué, más o menos mantener todos los platos. O sea, yo siempre veo el político como uno de estos que tiene los platos chinos con los bambús y el plato girando y otro plato y otro plato y otro. Y ahí está con todos los platos el político, ¿no? Con lo cual, hombre, el político tiene mucho poder porque lo tiene, porque los presidentes tienen poder, pero no es un poder ilimitado y sobre todo lo que limita el poder del político, yo estoy convencido y el 99,9% de los políticos, en mi opinión, tienen las mejores intenciones en general, lo que le limita es todas las demás cosas que tiene que preocuparse, porque en cuanto la gente no tiene de comer o le sube el precio del gas, te montan un follón que no, claro. Totalmente. Uno de mis libros favoritos es Las 48 leyes del poder. No sé si lo has leído. ¿Las 48? Leyes del poder. No lo he leído. Desde que preguntaste 48 ya me di cuenta que no sabías cuál era porque uno dice ese número y de una vez la gente sabe. Te lo recomiendo. Habla, es digamos como un manual, como el Príncipe de Maquiavelo para, digamos, Sí, el lo he siglo leído. XX o el siglo XXI. Y yo encontraba cuando veía las carreras de la Fórmula E, y me imagino que esto tiene que suceder obviamente en el mundo político mucho, este mundo de cómo era la antigua corte de los reyes, ¿verdad? Que había como muchas personas que intentaban como acercarse al poder y hay mucha intriga, uno lo puede ver en series también de televisión, ¿no? Pues de Tudors, Game of Thrones, etcétera. Quisiera saber cuáles consideras tú que son las características más difíciles con las que una persona de poder o en poder tiene que lidiar, llámese en una empresa o en un país, en Bueno, fin. en, yo he tenido la suerte de venir de la escuela de la política y comparado con las intrigas y el Game of Thrones de la política, todo lo demás es como un juego de niños de preescolar. Es decir, en la Fórmula E y la Fórmula 1 más todavía es un mundo donde se mueven cientos de millones, miles de millones, grandes patrocinios, muchos intereses, tienes muchos distintos stakeholders, tienes a los equipos, tienes a la Federación Internacional, tienes a los pilotos que presionan por un lado, tienes a los patrocinadores, tienes a tus accionistas. Hay mucha intriga, mucho pero vamos, comparado con la política, es que no es nada. Entonces, eso, en el fondo, para mí, el mecanismo, que lo aprendí también de la política, es intentar que todo el mundo gane algo. No todos pueden ganar todo, porque entonces va a haber otros que pierdan todo. Tú tienes que, si tú estás en medio, como es mi caso, que yo soy un poco el tornillo, si quieres, en medio de Exacto. todo el Lego, lo que tienes que intentar es que todos ganen algo, para que todos estén razonablemente contentos. Si tienes a uno muy, muy, muy contento, eso no es muy bueno, porque entonces habrá alguno que esté muy, 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 muy no contento.
pero si todos están razonablemente satisfechos, el tema puede ir para adelante, ¿no? Entonces, más o menos, el papel es un poco el de árbitro y el de intentar equilibrar pues a todas las partes, a todos los que quieren el trono. Acabas de darme una de las grandes realizaciones de mi vida. Quiero también saber, antes de que acabemos, tú obviamente estás rodeado de gente muy influyente, celebridades, en fin. ¿Cómo haces amigos poderosos que admiran a estas personas? ¿Cómo logras tener carisma, digamos, como para relacionarte con tanta gente de tantas culturas tan diferentes, con tantos gustos distintos? ¿Sabes? Al final todo el mundo es normal. Lo que pasa es que mucha gente pues tiene la imagen por fuera que tiene, pero si te toca sentado al lado de alguien, te toca un celebrity o lo que sea, un presidente, al final ese vive en algún lado, también tiene hijos, le gusta la película de no sé qué, entonces a mí yo lo que he visto que me funciona muy bien, porque también me sale, no es que lo haga posta, es que le pregunto, oye, ¿y has visto algo en el cine últimamente? Y todo el mundo ha visto algo en el cine últimamente, o en Netflix. O todo el mundo tiene hijos, o todo el mundo tiene problemas de colegios, o todo el mundo tiene problemas de se mudó de la casa de no sé cuánto y ahora a lo mejor está en la Casa Blanca, pero hace 20 años estaba en el pueblo de no sé qué, que le encanta contarte pues con el primer problema que tuvo cuando se le rompió el coche, o algo así, ¿no? Al final, todo el mundo es normal. Fenomenal. ¿Qué es algo que siempre has querido hacer y no has podido? Bueno, justamente lo de escribir un libro. Desde siempre he querido escribir un libro y nunca he podido. Ahora estoy en ello. Llevo como 60 o 70 páginas, a lo mejor, o 100, a lo mejor. Pero cada vez que voy escribiendo se me va complicando más la historia y cada vez va a tener más páginas. Con lo cual no sé cuándo lo voy a poder terminar. Pero sí, escribir un libro es lo que siempre he querido hacer. De ciencia ficción y luego también a lo mejor de no ficción, pero de ciencia ficción será el primero. Recuerdo en Marruecos, hace unos 3 años más o menos, yo creo, hiciste una fiesta espectacular en el Amán de Marrakech. Me la pasé buenísimo. Quisiera que nos dieras, digamos, qué hace una buena fiesta. ¿Cómo hacemos para hacer great parties? Lo que hace una buena fiesta para mí es fundamental dos cosas. Una, la gente que hay en la fiesta. Y luego, que el bar sea de fácil acceso. Es decir, si tú tienes que hacer cola de estarte 10 minutos para que te den un whisky, esa fiesta no va a funcionar. Si te lo dan a los 3 segundos, esa fiesta va a ir como un tiro. Entonces, los dos ingredientes principales de una fiesta son la gente que hay dentro de la fiesta, la música es muy importante, por supuesto, también, pero el funcionamiento del bar es fundamental. Y la calidad del hielo, fíjate, yo soy un fanático de la calidad del hielo. El hielo tiene que ser hielo bueno. El hielo que se derrite rápido, ese hielo produce mucha frustración. Bueno, excelente. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Antecitos de que te vayas, este es el momento para que brilles más aún y le des un mensaje que quieras a la gente. Si quieres decir dónde pueden ver Extreme E, dónde te pueden seguir, si tienes alguna fundación, lo que sea, este es tu momento de brillar más aún y decirlo. Yo animaría a todo el mundo a seguir Extreme E. Extreme E, bueno, se televisa por todo el mundo o hacemos streaming, se puede ver en nuestro Extreme E Live, @Extreme E Live en Instagram se puede seguir, o Alejandro Extreme E, mi Instagram handle, se puede seguir. Yo recomiendo mucho Extreme E, Fórmula E también, por supuesto, el campeonato ABB, Fórmula E ahora, campeonato espectacular que también se retransmite por todo el mundo, y pronto los barcos, E1 Series, los barcos eléctricos que también vamos a lanzar. Pero vamos, tenemos carrera este fin de semana ahora ya llega pronto en Berlín y en fin, tenemos muchísimas carreras, no sé cuándo va a ir esto al aire, pero todo el tiempo carreras, así que animo a todos a seguir el deporte eléctrico, que es uno de los pequeños granos de arena para el cambio hacia un mundo mejor. Que así sea, Alejandro. Un abrazo, estamos hablando. Bueno, ese fue Alejandro Agag, y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren oír otras entrevistas interesantes que he hecho, les recomiendo la del episodio 42 con Felipe Chávez, el episodio 40 con Alexandra Torrenegra, el episodio 38 con Oso Traba o el episodio 36 con Camilo Obregón. Si quieren oír una entrevista que significa mucho para mí, les recomiendo también la del episodio 25 con Frank Canaget. Pueden seguirme en Instagram, @AndreCanaget, donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran.
Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice follow o seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales, @AndreCanaget, con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, @AndreCanaget, y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. Nos vemos.